Hola, listo, buenos días. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya les dejé en la plataforma la tarea de esta semana, que es el trabajo final, eh, que se divide en dos partes. Listo. Espérenme un segundo yo. Entonces, les dejé un link que ustedes deben pues copiar y pegar en su barra porque no está directo. Ay, ¿por qué no me pegó? Esperen un segundo. Listo. Que es un documento de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y en base al cual quiero que revisen algunos aspectos relacionados con prácticas saludables, ¿cierto? Resulta que, pues obviamente teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos revisado, eh, pues a nosotros nos favorece mucho tener entornos laborales saludables, que precisamente es, espérenme, yo miro si lo puedo abrir acá, es el título del documento. Espérenme, les comparto pantalla para que ustedes puedan ver de qué les estoy hablando. Entonces, ese link, como les digo, está entre paréntesis. Ustedes lo copian y lo pegan, ay, Dios, en su buscador y ahí pueden revisar pues como la información. Espérenme que se me apagó por aquí una luz. Ay, me quedé sin luz, pero bueno. Ok, entonces este es el documento que les dejé. Bueno, Paula ya está ahí. Este es el documento que les dejé. Es el documento que les dejé pues como en la plataforma. En base al cual quiero que hagan pues como ese que, ese modelo o ese manual de prácticas saludables, ¿sí? Resulta que nosotros, pues obviamente, repito, nos favorece tener dentro de la empresa entornos saludables y la OMS nos entrega pues como un modelo de prácticas como para que nosotros podamos tener o hacer de ese entorno algo más saludable, ¿sí? En base a qué lo hacemos. Entonces yo quiero que ustedes revisen la importancia de desarrollar, por ejemplo, fundamentos de entornos laborales saludables, ¿sí? Va desde, por ejemplo, desde lo que es correcto y no es correcto, por ejemplo, como la ética empresarial, ¿sí? ¿Qué importancia tiene eso para que nosotros tengamos entornos saludables? Porque, no sé, a ver qué más. Espérenme, les comparto por acá, sino que aquí se ve muy chirringuis. Entonces, acá está la tabla de contenidos. Espérenme que les voy a mostrar exactamente cómo. Espérenme un segundo. La idea es que nosotros podamos revisar la información que allí tenemos y mirar pues cómo hacer un pequeño manual, ¿sí? Un pequeño manual de ambientes saludables. ¿Por qué desarrollar fundamentos de entornos laborales saludables? ¿Cierto? Es el capítulo 1. Está en la página 13, 11, 12, 13, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene? Lo que les hablaba ahorita, por ejemplo, de la ética empresarial. Este cuadrito, por ejemplo, es súper chévere porque nos habla un poco de un espacio laboral inseguro e insano, ¿cierto? De un estrés asociado al trabajo, ¿sí? De unas enfermedades crónicas,
de todo el tema del ausentismo, de la incapacidad a corto y largo plazo, de las demandas, ¿sí? Que todo esto, digamos, que nos lleva a que o que todo esto se genera por una cantidad de fallas que se presentan a nivel empresa, ¿cierto? Es decir, todos los espacios laborales inseguros e insanos, pues se generan por algunas fallas en la empresa. ¿Y por qué la empresa puede estar fallando? Porque de pronto no está pendiente del cumplimiento de esas normas por parte de nosotros, porque de pronto faltan implementar algunas prácticas de salud, ¿cierto? Poder identificar a tiempo cuáles son esas enfermedades que, digamos, que se están presentando de forma repetitiva en nuestro entorno laboral y que de pronto nosotros debemos hacerle un seguimiento, ¿cierto? O en ponerlas dentro de un sistema de vigilancia epidemiológico que nos permita, digamos, tomar medidas o hacer un plan de acción a tiempo para reaccionar, ¿cierto? En este cuadrito que vemos acá, entonces dice, los empleadores están reconociendo la ventaja competitiva que les puede proporcionar un ambiente de trabajo saludable, en contraste con otros para los cuales un ambiente de trabajo seguro y sano es solamente un costo necesario para hacer negocios. Entonces, vamos a revisar cada uno de esos aspectos y ustedes van a hacer un escrito donde nos digan por qué es importante, pues, como tener un manual de entornos saludables, cómo podría beneficiarse la empresa, ¿sí? Cómo podría beneficiarse la empresa de tener pues como de darles pues como esta seguridad a los empleados, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? Nos hablan en sí de lo que es en el capítulo 3 de lo que es un entorno saludable, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, la OMS lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de la enfermedad. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar completo bienestar físico, ¿cierto? Es decir, qué es todo lo que yo hago para que mis empleados tengan un completo bienestar físico, qué es lo que yo hago para que mis empleados tengan un completo bienestar mental, ¿sí? Digamos, cuál es la intervención que yo estoy haciendo para lograr este resultado y qué es lo que yo hago para mantener un completo estado de bienestar social, ¿sí? Para que ellos puedan tener unas relaciones, pues como buenas relaciones tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, ahí les dejo el link y ya ustedes lo revisan para que puedan pues hacer su manual. Revisan pues como cada uno de los conceptos sin necesidad pues como de leerse las 144 páginas, sino que hay apartes pues como muy precisos, ¿sí? Donde nos hablan específicamente como de ese entorno saludable y de esos beneficios que trae como para la empresa, ¿sí? Entonces, como es la Organización Mundial de la Salud, entonces pues obviamente vamos a encontrar, digamos, oficinas regionales a nivel mundial, en Europa, en África y en diferentes partes del mundo, pues que obviamente no nos interesan, pero sí hay conceptos muy generales porque es algo global, entonces es muy importante. Nos habla de las interrelaciones entre el trabajo, la salud y la comunidad, ¿sí? Las condiciones laborales precarias son causa de precariedad salud mental y física. Entonces, ahí nos hacen como unas preguntas y es muy importante revisar cómo estamos nosotros frente a cada una de estas preguntas, ¿cierto? ¿La salud de los trabajadores tiene algún impacto en el éxito y la competitividad de la organización? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo el trabajo afecta a la salud de los trabajadores? El trabajo influye en la salud de los trabajadores, ¿cierto? Recuerden que obviamente, digamos, eh, cuando estamos frente a un cumplimiento, frente a una tarea, frente a una responsabilidad, pero me les muestro por acá otro cuadrito que me gusta. Este cuadrito, por ejemplo, ¿sí? Estrés, modelo de accidente traumático del Instituto Americano del Estrés, alteración del desempeño, error, accidente, daño, ¿cierto? Entonces miren a lo que nos lleva, digamos, ese concepto tan común para todos que es el estrés, ¿cierto? Pues obviamente si estoy estresado hay una alteración del desempeño,
al haber una alteración del desempeño, pues obviamente se va a presentar un error en cualquier actividad que estoy haciendo. Ese error me va a llevar a que se presente un accidente y que haya un daño colateral, tanto para la empresa como para el empleado, pensando más en el empleado que en la empresa, ¿cierto? Pero digamos que cuando hacemos o tomamos una medida a tiempo, cuando tomamos una medida teniendo en cuenta otros aspectos que van ligados a ese estrés, por ejemplo, entonces digamos que no vamos a llegar pues como a ese extremo como tal, ¿cierto? Entonces hay la importancia de tomar de raíz pues cuál es la causa principal que se está presentando, de la cual viene ligado ese estrés empresarial o en el cumplimiento de las tareas, como para evitar que lleguemos pues como a ese extremo como tal. Listo. A ver, miremos otros conceptos por acá. También hablamos un poco de la violencia y la seguridad en el espacio laboral. Es una amenaza seria para la seguridad de los trabajadores en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Un desbalance entre el esfuerzo y la recompensa pueden generar un sentimiento de injusticia en los trabajadores, llevándolos a sentimientos de ira que pueden ser dirigidos contra un supervisor o compañero de trabajo. Otros riesgos psicosociales, como el acoso laboral, pueden crear profundos sentimientos de ira y frustración. La ira puede manifestarse de muchas maneras, que son la expresión de violencia potencial, conductas riesgosas, abuso emocional o verbal, bullying, acoso o mobbing, asaltos, conductas suicidas, irritabilities. Entonces es mirar cómo es ese concepto de violencia en el espacio laboral. La salud física incluye todo un aspecto de condiciones desde haber diagnosticado enfermedades en un extremo, pasando por la condición en la cual las personas no presentan un mal específico, pero que no se encuentra al nivel máximo de la salud potencial, hasta la salud desobediente y el máximo potencial de salud y bienestar en el entorno extremo. El trabajo puede impactar cualquier posición del trabajador dentro de este continuo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También habla un poco de los desórdenes musculoesqueléticos que se presentan pues a nivel generados, digamos, un poco a raíz de ese estrés y de esas condiciones no aptas de trabajo. A ver, ¿qué más? Bueno, es un poco extenso el documento y ahí tienen pues como de dónde sacar mucha información. Listo. Ok. Ay, espérenme un segundo. Bueno, entonces esa es la primera parte del trabajo, que ustedes revisen pues como esa información que tienen ahí en el, la plataforma, ¿sí? Recuerden copiar el link que está entre paréntesis y pegarlo en su barra de buscador para que puedan ver pues como el documento de la Organización Mundial de la Salud. Y realizar un modelo de práctica saludable. Ese lo pueden pues montar como ustedes quieran, ustedes pueden presentarlo como quieran. Además, se debe realizar el taller que se deja colgado en la plataforma. Listo. Les dejé colgado un taller que es este que tenemos aquí en pantalla, que es en base a la tabla de enfermedades. Entonces, ahí sí, bueno, les voy a copiar ahí pues como cuál es el decreto, pero ustedes ya lo vieron haber hecho no he terminado de revisar la tarea pasada. Hoy me pongo al día con eso. Decreto 1477 del 2014, ¿sí? Tabla de enfermedades laborales expedida por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El 5 de agosto del 2014 y que fue modificada por el decreto 676 del 2020. ¿Qué nos dice ese decreto? ¿Alguien sabe de qué nos dice ese decreto 676? ¿Alguien de pronto recuerda un poco? A la una, a las dos y a las ya. Sin que tengan tiempo de buscarlo. Listo, entonces ese decreto 676 del 2020 nos incluye el COVID-19 como una enfermedad laboral.
¿cierto? Nos incluye el COVID-19 dentro de esa tabla, ¿sí? Se incorpora el COVID-19 como enfermedad laboral directa. Entonces, por eso dice que es modificado por el decreto 676 del 2020, esa tabla de enfermedades. Entonces, es la misma del decreto 1477 del 2014, solamente que fue modificada por el decreto 676 del 2020. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar en pantalla el link. Ustedes simplemente buscan tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 del 2014. Se los voy a colgar ahí para que sepan pues como dónde buscarla. Pero ustedes, la idea con este taller es que hay un listado. Esperen un segundo. Yo lo abro acá para poder ver, que es que estoy sin luz y no puedo ver muy bien. Ya. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos un taller, ¿sí? Que tiene dos columnas, bueno, tres principales. Una columna de enfermedades con su respectivo código. Ese código CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Listo. Es decir, es una sigla internacional, es un código internacional de clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, es el código que está establecido. Y es el código que vamos a encontrar en la tabla de enfermedades. Listo. Entonces, si vemos, entonces, la primera columna dice enfermedad, código, ¿cierto? Enfermedad y CIE-10, que es el código. Entonces van a tener la enfermedad, gastroenteritis y colitis tóxica, y el código K52.1, ¿sí? En la segunda columna van a encontrar la letra C, y en la tercera columna van a encontrar ocupaciones e industrias, ¿sí? Cuando ustedes al cuadro de enfermedades o al decreto o a la norma como tal, ¿sí? Al decreto 1477, entonces ustedes van a encontrar unos grupos de enfermedades, ¿cierto? Van a encontrar una cantidad de enfermedades. Ustedes deben buscar, ¿sí? Deben buscar en ese cuadro de enfermedades, de acuerdo a la ocupación, cuál es la clasificación. Entonces, yo en este columna de la mitad, que es el C, voy a ubicar aquí me dice, para la siguiente actividad se requieren los agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales, como lo son agentes químicos, agentes físicos, biológicos, psicosociales, agentes ergonómicos, comprendidos en la sección 1 del decreto 1477. Entonces, la idea es que nosotros vamos a esa sección 1 del decreto 1477, ¿sí? Y encontremos la enfermedad a cuál ocupación corresponde, ¿cierto? Entonces, hipertensión arterial, que es CIE 110. Entonces, ¿a cuál de estas ocupaciones? Es decir, ¿qué ocupación puede generar en el personal trabajador, en el personal empleado, esta enfermedad de hipertensión? Ah, la industria naviera. Ah, entonces derrame pleural. Hay utilización de remachadoras y de pistola de sellado me va a generar beriliosis. Estoy hablando de ejemplos al azar. Listo, entonces, en esa columna de la mitad, usted simplemente va a ubicar entonces acá dice, colocar en la columna C el número correspondiente a las ocupaciones según la enfermedad y el código CIE. Listo. Entonces ahí vamos a ubicar el número correspondiente de acuerdo a lo que encontremos. Entonces van a tener que ir y revisar esa tabla para buscar cada una de esas enfermedades a cuál ocupación corresponde. Cada actividad va a corresponder a una ocupación diferente. ¿Listo? Ok.
Y luego hay como 3 preguntitas que dice, defina con sus propias palabras qué se entiende por enfermedad laboral, explique cuál debe ser el procedimiento para reportar una enfermedad laboral y explique cómo se clasifican las enfermedades laborales según el decreto 1477. Entonces ya eso lo tienen ahí pues como en la información del decreto 1477. Ustedes simplemente, ustedes simplemente eh, nada, buscan la información en el decreto como tal y la ubican en el taller. Listo. Es como todo lo que les estaba pidiendo. Algunos me estaban preguntando como qué es todo eso, pues porque vieron como toda esa tabla con todo ese mundo de información y el link de la Organización Mundial. Es solamente que lo revisen, solamente que le den pues como una miradita y saquen como algunos apartes y me mencionen, como les decía, pues qué importancia tiene el hecho de que nosotros tengamos unos entornos saludables en nuestros, sí, para por la, sí, tomar esos apartes para poder determinar cuál es la importancia de tener esos entornos laborales. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, ahí están muy mudos. ¿O no me escucharon? ¿O todo está Sí, sí, claro? profe, sí se lo escuchó. Y sí, todo está claro. Ah, bueno, perfecto. Me preocupa ese silencio de Profe, yo le hago una todos. pregunta. Señor. No, es que con ese formato que usted abrió, con ese documento de 100 y punta de páginas, todo el mundo se asusta. No, pero es solamente bulto. No te preocupes que solamente hay mucha información que, como Profe, les dije, era como muy global, entonces ustedes toman como los profe, apartes yo, más yo le hago importantes. una Hola. pregunta. Pues yo personalmente sí, yo veo ese documento y yo sí me asusto, pero yo te hago una pregunta. El trabajo final viene a ser ejemplo, pues lo que yo entendí de presentar el trabajo final es de que vamos a hacer eh, el por qué es importante en una empresa tener hábitos saludables, ¿cierto? Eso es lo que entiendo. Entornos saludables. Esa es una parte y la otra es desarrollar el taller. Bueno, listo. O sea que en la plataforma tenemos el taller. En la Vamos a plataforma está desarrollar. el Sí, desarrollas sí, el taller y, sí. y, y el otro lo puedes hacer aparte o lo pegas ahí mismo en el desarrollo del taller, donde quieras, y me lo subes los dos. O uno en caso tal de Ah, que lo hagas pues como juntico. listo, listo, profe. Listo, gracias. Esa era pues mi duda. Y demás que todos Ah, también están asustados por ese poco de páginas. no, no se me asusten con ese mundo de páginas. Ya verán que ustedes lo abren y van descartando, pues porque ustedes saben que esos documentos legales y de la Organización Mundial tienen mucho al principio, entonces la tabla de contenido es gigante, pero ya ustedes en la tabla de contenido identifican más o menos cuáles son los temas que verdaderamente les interesan para que los revisen como más a fondo, más con más profundidad y ya de ahí pues pueden leer y sacar pues como su análisis. No es tan complicado. Ok, ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Chicos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola, profe, yo me acabé de conectar, no había podido. ¿Cómo están todos? Ay, Dayana, no hay problema, listo, pero entonces ya te voy a convertir el videito enseguida para que lo veas porque ya les expliqué como lo que había que hacer, listo, era prácticamente explicarles como lo que teníamos que hacer de trabajo final.
Ah, bueno, profe, hágale pues, gracias. Listo, con gusto, gracias a ti. Bueno, chicos, no, si no tienen ninguna pregunta, entonces los dejo para que empiecen a revisar el documentico chiquitico que les dejé, para que les quede tiempo, para que puedan mirar y cualquier duda, pues obviamente me preguntan lo que necesiten. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes, que tengan un feliz día.